voy a dar comienzo a la charla. Eh, bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos los que se están conectando desde muchas partes del mundo, por lo que veo. Bueno, mi nombre es Martina Iturria y soy asistente de la científica Medical Network en español. Y en el día de hoy vamos a tener una charla con Dafna Curiel, que es uruguaya y que es directora del Centro Tiferet, que es un espacio de sanación que tienen muchas actividades. Y en el día de hoy Dafna nos va a estar dando una charla sobre la Kabbalah eh, y en especial sobre el árbol de la vida como modelo de conocimiento. Y bueno, ahora les voy a presentar a Natalia Sánchez, que es líder en español de la Científica Medical Network. Muchas gracias, Martina. Entonces les doy la bienvenida a todos a este evento Kabbalah, el árbol de la vida como un mapa del alma. Y también quisiera presentar antes de eso a una persona que nos ayuda como soporte técnico, Gabriel Almazán, para que Buen día todos, a todos. Quedo al pendiente de cualquier necesidad. muchas gracias, Gabriel. Bien, entonces, sin más preámbulos, voy a introducir a Dafna Curiel. Para que podamos iniciar el evento. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de la República de Uruguay y terapeuta gestáltica. Tiene un posgrado de formación en metodología gestáltica con niños y adolescentes y una especialización en proceso grupal en Gestalt, Centro Gestáltico de Montevideo. Es fundadora y directora del Centro Tiferet, un espacio de sanación e integración psicoespiritual. Y también es la directora de la Escuela de Kabbalah Viva de este centro. Psicoterapeuta clínica en consulta individual y grupal y aplica en forma práctica la sabiduría de la Kabbalah en su labor profesional. Dafna, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a que nos compartas todo tu conocimiento y tu experiencia. Te doy la palabra. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, Bien, muchísimas gracias. Yo estoy viendo, no me estoy viendo a mí. A ver. Bueno, a ver un poquito. Perdón. Ya me voy presentando, aunque yo el tema de lo tecnológico no es mi fuerte, ya voy presentando, pero bueno, así como estoy, está bien. Bueno, primero que nada, quiero agradecer. Primero que nada, quiero agradecer. Me parece muy importante empezar este evento agradeciendo, primero que nada, a la vida que nos tiene aquí presentes, que, que late dentro de cada uno de nosotros. Agradecer poder estar en este aquí ahora juntos. Agradecer a la SMN, a la Scientific Medical Network, por esa intención de volver a unir lo que nunca se tendría que haber dividido, volver a unir la ciencia con la espiritualidad, que me parece que es fundamental para nuestro camino de crecimiento, para nuestro camino de evolución como personas y como espíritus. Y especialmente me gustaría también agradecer a la SMN en español, porque tener esta posibilidad de conectar con todo esto que nosotros investigamos, exploramos y descubrimos y compartirlo desde nuestro idioma es una riqueza muy, muy grande. Así que, bueno, felicitaciones a Natalia y a todo el equipo. Y bueno, y muy en especial, cuando hablo del equipo, quiero nombrar a mi esposo, Luis Mazas, que es integrante del equipo de coordinación de la SMN en español. Y gracias a él es que yo estoy aquí pudiendo compartir lo que sé, lo que me es importante en la vida. Así que bueno, infinitas gracias, Luis. Y bueno, dicho todo esto, antes de empezar a hablar de la Kabbalah, me gustaría pedirle a Gabriel, por unos instantes, si pudiéramos poner la pantalla en galería, o sea, para que nos veamos todos, si hay posibilidad de que
todos nos viéramos unos instantes, ahí está, unos instantes. Contarles que estos instantes no van a ser grabados para quienes quieran mantener la privacidad, así que los que tienen la cámara apagada, si pueden prenderla, sería maravilloso, así nos vemos unos... Listo. Eso. Yo nuevamente cuando hablo no me veo a mí hablando, te veo a ti, Gabriela, ahora, pero hay algo que yo estoy haciendo, pero bueno, por alguna razón será, así que lo dejo así. Así está viniendo, así lo tomo. Dicho todo esto, contarles a las personas que están viendo la grabación que recién hicimos una pequeña conexión con la unidad, de mirarnos, de conectar con nuestra propia imagen, y ahora volvemos, esa parte no estuvo grabada, y ahora vamos a entrar a hablar de la Kabbalah. No sé si me ven, ¿a mí me ven? Sí, muy bien. ¿Me ven en la pantalla grande? Sí, Ay, ay, ay. Bueno, entonces, bueno, tendría que ser así. No me veo en la pantalla chiquitita y te veo a ti ahora, Natalia. Pero bueno. Porque, bueno. Ay, la tecnología. Sigo hablando. Bien, todo esto es un aprendizaje muy importante para mí. Bien, vamos a la Kabbalah. ¿Qué traen los cabalistas en relación a cómo se genera la creación? Previo a la creación, lo que traen los cabalistas existe lo que se llama el Ein Sof. El Ein Sof es el infinito. El infinito es, Ein significa no hay, y Sof significa fin. El infinito es todo lo que existe, lo que no existe, la potencialidad, todo lo que está más allá de nuestra posibilidad de imaginar, pero está previo a nuestra posibilidad de conceptualización. Cuando nosotros hablamos de infinito desde la Kabbalah, el Ein Sof, desde nuestra condición de seres finitos, ay, perdonen, pero yo me distraigo porque no me veo. Perdonen que tengo que pedir, capaz que Diego me pueda ayudar cómo hacer para verme en la pantalla grande. Sí, tenés que poner en vista, en ver, tenés que Sí, poner en vista del orador. y esto es lo que estoy haciendo. Speaker. No, no te ves. Entonces, capaz que Gabriel te puede pinear, o sea, ponerte como pin para todos. A ver, lo intento. Lo intentamos. Perdonen. A ver, así, Dafna. Te puse pin. Ahí, gracias. en Ahora Spotlight. sí, Le di en ahora Spotlight. sí. Ah, bien, ahora sí. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Estaba hablando del infinito Insof. Muchas gracias, gracias Lu, gracias. Estaba hablando del infinito Insof, y esto que me acaba de pasar es algo que quiero compartir. Cuando hablamos en Kabbalah del infinito, nosotros en tantos seres finitos nunca vamos a poder conectar con ese infinito. Y eso es muy, muy, muy importante porque nos coloca en un lugar de humildad. Esto que me acaba de pasar tiene que ver con eso, nos coloca en un lugar de humildad. Y a veces los seres humanos entramos en un lugar de soberbia en relación a lo que podemos conocer, a lo que podemos saber. Y la Kabbalah nos trae, nosotros somos seres finitos, maravillosos seres finitos, pero en relación al infinito
no lo podemos conocer, no podemos saber lo que es la esencia del infinito. Desde la Kabbalah se llama Atzmut. Lo que sí podemos conocer es cómo se manifiesta en este mundo creado. Y cuando conectamos con lo que se manifiesta en el mundo creado, podemos ver qué hacer con eso. Y a partir de ahí sí es que podemos entrar a conectar con esas chispas de infinito, porque nosotros, nuestro hogar inicial es ese infinito, somos chispas de ese infinito, solo que no sabemos cómo funciona, no sabemos, no lo podemos entender, pero podemos ver su efecto y su manifestación en este mundo creado. Entonces, claro, como no lo podemos imaginar, no lo podemos entender ni conceptualizar, los cabalistas traen mucho las analogías y traen mucho las metáforas para poder conectar con eso. Entonces vamos a imaginar que todo es infinito, todo es infinito. Es nuestra capacidad mental, lo que podemos imaginar enorme, 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 bueno, mucho más, mucho más, mucho más. El infinito para los cabalistas es pura voluntad de dar. En hebreo, ratzon lashpia, voluntad de dar, de impartir, de entregar, voluntad de expandir. ¿De expandir qué? Amor. La luz del infinito, puro amor, voluntad de dar amor. Entonces, es como si en ese infinito absoluto no hay otra cosa que infinito. Estamos hablando de algo que no tiene fin, o sea, no hay nombre, no hay palabra, no hay definición. Todo lo que podemos decir es no, no hay, no hay, no hay, no hay. Pero es pura voluntad de dar, puro luz, luz de amor. Entonces, ¿qué es lo que dicen los cabalistas que hace el infinito? Hace lo que se llama tzimtzum. Tzimtzum es una contracción. Una contracción es como en un espacio infinito hace una contracción donde se genera un espacio que se llama halal panui, un espacio vacío de no infinito. Es una ilusión, sí es una ilusión porque en realidad todo es infinito, pero para que nosotros entendamos cómo funciona y podamos aplicarlo en nuestra vida cotidiana, vamos a imaginar esa imagen del tzimtzum, de la contracción. Entonces imaginamos todo es infinito y en ese tzimtzum imaginemos como una bola negra, lo llaman luz oscura, que se llama halal panu, espacio vacío. Entonces, rodeando está todo el infinito, la luz del infinito, todo el amor, toda la posibilidad, todo el deleite de ese amor, y ese amor quiere entrar en ese halal panui. Si como infinito entra en ese halal panui, se ilumina todo y se pierde la posibilidad de recibir, porque se ilumina, pasa a ser infinito otra vez. Entonces, ese infinito tiene que seguir contrayéndose, 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 y para entrar en esa bola, por imaginarlo así, negra de luz oscura, tiene que hacer lo que se llama un cav, que es un rayo, como chispas, como goteo. Entonces tenemos por fuera todo el mundo, todo el infinito, y va entrando esa luz. A medida que va entrando, lo que está más por fuera es muy, 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 muy iluminado, y va entrando, y cada vez que va bajando va generando lo que se llaman olamot. Los olamot son mundos o son dimensiones que ocultan la luz del infinito. Para que algo pueda recibir esa luz del infinito, tiene que poder ocultarse cada vez más, 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 más denso, para que se pueda generar algo que reciba esa luz. En Kabbalah se habla mucho de or, que es luz, y kli, que es vasija. Entonces, de nuevo en esta imagen tenemos acá una luz muy, muy, muy poderosa que a medida que baja no hay vasija que la sostenga, primero porque es muy, muy luminosa, y después va bajando y se va contrayendo cada vez más y generando filtros, y ahí la vasija es un poquito mayor, más densa, más densa, más densa, hasta que llega abajo la mayor densidad de la materia, que es nuestro cuerpo físico, que es la materia física. Pero acá en el infinito estamos hablando en un nivel muy superior, o mucho más superior, no sería la palabra, mucho más leve, más sutil que la materia física. Entonces,
me gustaría preguntar si va quedando claro, pero bueno, después vamos a las preguntas. Pero la idea es eso, ¿no? El CAV, y a medida que va bajando, van teniendo distintos filtros o LAMOT, que son ocultamiento de la luz, hasta que se llega a la materia física. Entonces, este Halal Panul, este espacio vacío que se va conformando para ir recibiendo la luz del infinito, los cabalistas diseñaron un mapa maravilloso que es el árbol de la vida, que es la manera en que baja esa luz y que se va manifestando, y ahora vamos a ir entrando en el árbol de la vida. Entonces le voy a pedir a Diego, que Diego es integrante del equipo tanto de Centro Tiferet como de la Escuela de Kabbalah Viva de Centro Tiferet, que es mi mano derecha y también me ayuda mucho en lo tecnológico, ya lo han visto. Si podés compartir la primera imagen. Ahí está. El árbol de la vida como mapa del alma humana. Ahí tenemos el árbol de la vida. Ahora le vamos a contar cómo es que entra esa luz del infinito al árbol. Pero primero quiero nombrar un poquito del árbol de la vida. Vieron que tiene como 10 esferas que se llaman 10 sefirot, que son como cualidades del alma, que son las manifestaciones diferentes del infinito dentro de nuestro mundo creado. Desde la más elevada, la sefirá de arriba, que se llama Keter, ahora vamos a hablar un poquito de Keter, la más elevada, que es en el mundo más sutil, más cercano a la Ein Sof, y va bajando, 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 hasta la más inferior, que es la sefirá que se llama de Malhut, que es el reino. Fíjense cómo hablan esta metáfora, ¿no? Arriba está la corona y abajo está el reino, porque de lo que se trata es de hacernos reyes y reinas de nuestra propia vida. Entonces, empieza desde ese lugar sutil, Keter, y va bajando hasta el reino. Antes de pasar a la siguiente, quiero contarles que los canales que unen la Sefirot son 22 canales, y estos 22 canales son las letras hebreas. Las letras hebreas para la Kabbalah no son solo símbolos que nos ayudan a comunicarnos unos con otros, sino que son vasijas, recipientes de energía del infinito. Entonces, cuando conectamos con este idioma sagrado, a pesar de que de repente no entendamos lo que estemos diciendo, solo nombrar las palabras en hebreo, por eso yo voy a traer lo que más pueda las palabras en hebreo, por supuesto las voy a traducir, solo nombrarlas nos conecta con esa energía que traen estos recipientes de energía divina o de energía del infinito. Y tenemos 3 letras que son horizontales, que corresponden a diferentes elementos. Solo lo voy a nombrar. La horizontal de arriba tiene que ver con el elemento fuego, la del medio tiene que ver con el elemento aire, la de abajo tiene que ver con el elemento agua, y Malhut, la última sefirá, tiene que ver con el elemento tierra. Y después tenemos 7 canales o letras verticales, que son las que están en la columna derecha, la izquierda y la del medio. Están relacionadas con los 7 días de la semana, solo voy a nombrar eso, porque no nos da como para poder compartir todo, y 12 canales diagonales, que son 12 letras, que unen otras sefirot. Sefirot es el plural de sefirá, que es las cualidades del alma, y esas 12 diagonales se relacionan con los 12 meses del año, con los 12 signos del zodíaco, etc. Solo para nombrar. Entonces, nombré así al pasar columna de la derecha, es muy importante, después le voy a explicar de qué se trata, pero la columna de la derecha tiene que ver con la columna del dar, columna de la izquierda tiene que ver con la columna del recibir, y la columna del medio es la columna del equilibrio. Ahí hay una semisefirá, vieron que hay un círculo punteado, les voy a explicar luego de qué se trata. Entonces, este es el árbol de la vida, es el diseño, y ahora vamos a ver cómo entra la luz de la Ein Sof por el árbol de la vida. Entonces, siguiente imagen, Diego. Ahí está. Arriba del árbol, y fíjense que dijimos que este es el diseño que tiene que ver con cómo se manifiesta en el mundo creado. El Ein Sof no está sujeto al mundo creado. El Ein Sof es
absoluto infinito, es, fue, será, no tiene nombre, no tiene forma, no tiene nada, no hay forma de acceder al Ein Sof desde nuestra condición de humanos, eso ya lo había hecho. Entonces, viene el Kav, que hablamos hoy, el rayo del Ein Sof, pero ¿cómo entra dentro del diseño del mapa del árbol de la vida? Entra en lo que se llama el rayo zigzagueante. Y ahí vamos a la siguiente imagen. Exacto. Entra y va y zigzaguea, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda, derecha, izquierda, hacia abajo. Baja la energía del Ein Sof, todo por el árbol de la vida. El árbol de la vida también está relacionado con nuestro cuerpo, también está relacionado con diferentes dimensiones que ahora vamos a ver. Y nuestro camino de evolución es ir elevando la conciencia y volviendo al origen. Porque convengamos que el Ein Sof, al que no podemos acceder, en realidad es nuestro hogar inicial, es nuestra matriz, es nuestro origen. Somos chispas de ese Ein Sof que nos manifestamos en este mundo creado. Pero nuestra casa, ese lugar donde más allá de lo que somos como seres humanos, es el Ein Sof. Entonces ahora, para que expliquemos mejor, vamos a ir en la próxima imagen, vamos a ir desplegando de a poquito los mundos. ¿Se acuerdan que estaba el Ein Sof? Y el Ein Sof hizo el Tzimtzum o la contracción para poder generar un espacio vacío a través del cual entrar. Y entonces en esa primer dimensión en la que entra es una dimensión muy, muy, muy luminosa. Y esa primera dimensión se llama Adam Kadmon. Adam Kadmon se traduce como hombre primordial o hombre primigenio y responde a la Sefirá que se llama Keter. La Sefirá Keter quiere decir corona. La corona va por encima de la cabeza de la persona. Y simbólicamente, esta dimensión del Adam Kadmon es una dimensión que supera, como la corona está por encima de la cabeza, supera simbólicamente nuestra capacidad de comprensión. Como hablaba, es como si fuera el Ein Sof, solo que el Ein Sof va entrando y hay una corona. La corona no puede sostener toda esa luz del Ein Sof, pero empieza como a contener de alguna manera. Los cabalistas dicen que la conexión profunda con este nivel es cuando estamos absolutamente conectados con el aquí y ahora, con el momento presente. Es cuando podemos empezar a tener atisbos del Adam Kadmon, de este lugar del Adam Kadmon que también se llama Ein, nada. Ein, del Ein Sof o infinito, estamos acá en el Ein, que en ese nivel se tocan de alguna manera. De ahí baja y pasa a la siguiente imagen. Vamos bajando y ahora estamos en el Olam HaAtzilut, o mundo de Atzilut, que es de cercanía o de emanación. Es un mundo de intensísima brillantez, es muy luminoso, todavía no hay un cli. ¿Se acuerdan que hablábamos del or y del cli, de la luz y la vasija? Yo me imagino como la vasija que sostiene esta luz en Atzilut sería como una telita, como un tul que en realidad quiere sostener, pero pasa la luz porque es muy, muy, muy luminosa. Acá en el mundo de Atzilut está toda la potencialidad, toda la potencialidad. Ese donde dice que nacen las sefirot, que son estas cualidades del alma, todo lo que va a hacer, lo que se va a manifestar, lo que no se va a manifestar, todo la potencialidad está en este mundo de Atzilut, y la sefirá que corresponde a este mundo se llama Jochma. Jochma es sabiduría. Sabiduría nos conecta con el mundo de la intuición. Esto es muy importante. ¿Vieron cuando, seguramente todos los que estamos acá, vieron cuando en algún momento sentimos, yo no sé cómo lo sé, pero esto lo sé? Esto es verdad. Esto es certeza para mí. Esta sensación de, no te puedo explicar, porque de verdad no se puede explicar. Acá en el Olam HaAtzilut y en Jochma
es cuando también se canaliza, cuando se reciben visiones, cuando se experimentan cosas que uno no puede explicar, pero sabe que es verdad. Es un mundo muy, muy sutil y en Kabbalah se lo llama Abba, porque es donde inicia en la columna de la derecha. Abba significa padre, nace la función padre y ahí nace la columna de la derecha que tiene que ver con el dar en relación a la experiencia de ir hacia afuera, de dar, de entregar, de el razón, la espía que hablamos hoy, la voluntad de dar, está asociada con la energía masculina, que no tiene nada que ver con el género, sino energía masculina que tiene que ver con el dar, asociado, por ejemplo, con el tema de los espermatozoides, ¿no? Los espermatozoides, que son muchísimos y que van hacia afuera y que van al encuentro, y ahí, en ese sentido, tiene que ver con la energía de masculina de dar. Por ejemplo, en este momento yo, porque tantos hombres como mujeres tenemos la energía masculina, en este momento yo que estoy dando, estoy conectándome con esta energía masculina, y ustedes que están recibiendo se están conectando con la energía de la recepción, que es la que vamos a hablar luego. Todo el tiempo está un intercambio entre el dar y el recibir. Pero acá, para poder entenderlo, el mundo de Atzilut, que es el mundo de la emanación, es donde nos conectamos con esa energía de la intuición y del dar y de la potencialidad. Después de ahí sigue bajando el rayo y pasamos a Briá. El Olam Abriá o mundo, yo no sé si dije que la palabra Olam viene de ocultamiento. Entonces, a medida que vamos bajando en este rayo zigzagueante y pasamos de un mundo al otro, vamos ocultando un poco más esa luz del infinito, que también venía como Kav, que ya también se contraía, y recién acá en Briá, que es el mundo de la creación, acá es donde funciona la capacidad inicial de recibir y de sostener esta luz, pero no a nivel físico, sino a nivel del pensamiento. Este triángulo que vemos ahí arriba es el triángulo mental. Entonces, algo que no dije, que en Atzilut y en Jochma es el pensamiento indiferenciado, es un pensamiento que es abierto, que no tiene nombre, no tiene tiempo, no tiene espacio, y ahora en el mundo de la creación, en Briá, entramos a conectar con el pensamiento concreto, con el pensamiento racional, con el pensamiento lineal. De todos esos espermatozoides, metafóricamente, el óvulo dice uno. Dice esto sí y todo esto no. Briá, que es el mundo de la creación, y acá la sefirá se llama Binah, en la sefirá de Binah, después lo vamos a desarrollar un poco más, en la sefirá de Binah nosotros podemos comprender, vieron que la misma palabra comprensión trae esta idea de útero, esta idea de contención. Aquí empieza la columna de la izquierda que tiene que ver con la contención, que tiene que ver con la recepción. Ahora, ese pensamiento indiferenciado que no lo podíamos asir, ahora sí podemos decirlo, y la Binah, que está en el mundo de la creación, tiene que estar al servicio de la intuición. Esto es fundamental, fundamental. Y acá está la sistematización, la capacidad de diferenciación, de poner nombre, de definir, de poner conceptos, de razonar. Todo lo que tiene que ver con nuestro mundo lógico y racional está en esta sefirá de Binah, en el mundo de la creación que es de Briá. De nuevo estoy tentada a preguntarles si van entendiendo, pero sigo y después me preguntarán. Seguimos, gracias Diego. Ahí, Dat. Dat es una sefirá que algunos cabalistas dicen sefirá invisible, o algunos dicen que no es una sefirá, otros en realidad Dat se traduce como conocimiento, y así como, esto es muy importante, decíamos que nosotros no tenemos la capacidad de conectar con el infinito, el Ein que traía Keter,
porque estaba por encima de la cabeza porque no podíamos conectar con eso, sí podemos conectar con Da'at porque Da'at nos trae la conciencia de unidad. Eso que era infinito en nuestra vida cotidiana, nosotros podemos conectar con esta conciencia de unidad. Da'at es conocimiento y los cabalistas dicen que constantemente para que exista Da'at tiene que haber, miran cómo lo traen, copulación continua entre Jochma y Binah. Copulación continua entre padre y madre en ese nivel. Y en la Torá dice, Adam yadá et Javá. Adam conoció Da'at a Eva. Los personajes bíblicos, desde el punto de vista del árbol de la vida, se pueden ver en cada una de las sefirot. Entonces, en el Jochma es Adam y en Binah es Eva. Entonces, el conocimiento, Da'at, es esa copulación continua entre Jochma y Binah. ¿Por qué hago tanto énfasis acá? Porque esto es fundamental para nuestro mundo hoy y para la SMN, porque acá traen que la lógica, el pensamiento concreto, teórico, lógico, tiene que estar constantemente en copulación con el pensamiento intuitivo e indiferenciado. Si no, no hay la posibilidad de elevar conciencia. Entonces, en esto que está haciendo la SMN, de unir ciencia y espiritualidad, acá se manifiesta en Da'at. Esto es súper importante. Y en Da'at, voy a dar unos datitos más, Da'at se puede dividir en Da'at Elión, Da'at superior, o Da'at Tachtón, Da'at inferior. Da'at Elión es la que refiere a esta conciencia que en Kabbalah se llama conciencia Aleph, que es la conciencia de unidad, que le hablaba hoy de la copulación de padre-madre, y Da'at Tachtón, la Da'at inferior, es la que da inicio y trae el árbol del conocimiento del bien y del mal, que se le llama el árbol de la conciencia Bet, de la conciencia de dualidad, que es donde en general estamos parados, y es la que nos genera tanto conflicto, porque estamos parados en un nivel de conciencia que divide, bueno, malo, lindo, feo, allá, acá. Siempre hay opuestos, siempre hay alguien, un contrincante. ¿Y por qué vivimos en esa conciencia de dualidad afuera y vemos, está clarísimo cómo estamos viviendo en lo que hemos experimentado y lo que venimos experimentando como humanidad, en esta división afuera? Porque estamos divididos adentro. Esto es súper importante porque el propósito de la Kabbalah es el Tikkun Olam, que es la reparación, la restauración del mundo. Y la restauración del mundo solo se hace a través del Tikkun Atzmi, que es la reparación interna. No alcanza con todo el trabajo teórico, no alcanza tampoco con el trabajo de la intuición, sino el trabajo interior, que es fundamental para poder ir habilitando esta elevación de conciencia. Y eso es un trabajo psicoemocional. Y ahora vamos a entrar en la siguiente imagen, donde aparece el mundo de Yetzirah, Olam a Yetzirah, o mundo de la formación. El mundo de la formación es el mundo de la emoción, y como nos está mostrando Diego, son 6 sefirot. Esto es muy importante porque acá está todo el juego. Acá está todo el juego donde tenemos que trabajar y hacer un entrenamiento constante, porque el trabajo espiritual, según la Kabbalah, es un entrenamiento constante con nosotros mismos, con nuestra emocionalidad, con nuestro cuerpo, con nuestra razón, con nuestra intuición. Todo tiene que ser trabajado para que esté en armonía, para poder elevar el nivel de conciencia. Y en este mundo de Yetzirah, esta dimensión de formación, hay 6 sefirot. Yo ahora no las voy a nombrar porque después sí voy a detenerme más, pero nos muestra que acá hay mucho para trabajar. Eso es lo que quiero decirles, mucho para trabajar en ese nivel psicoemocional. Y fíjense que el cli de la emoción es más denso que el cli del pensamiento. El pensamiento es muy rápido, ¿no? Y acá es como más denso. Y vamos bajando, ¿se acuerdan ese rayo que va bajando, bajando? Y va entrando cada vez más en un mundo más
denso, hasta que llegamos a la última dimensión, que es la dimensión de Asia, el mundo de Asia, que es el mundo de la acción, el mundo de la acción concreta. Todo esto tiene sentido si se lleva a la acción concreta. Todo tiene sentido si se muestra en cada acto, en cada gesto, en cada palabra, en cada tono, cómo me relaciono conmigo, con el otro, con el mundo, con la naturaleza. El mundo de Asia es la consecuencia de todo este trabajo del árbol de la vida. Y antes de pasar a contarles cómo funciona el árbol psicológico, que es el mismo árbol de la vida, quería que imaginemos, por ejemplo, cómo funciona si imaginamos que el creador es un arquitecto, ¿no? Entonces, el arquitecto conecta, en principio, en el nivel de Keter, con una voluntad. ¿Se acuerdan que había dicho que ahí es la voluntad de dar, la voluntad de impartir, la voluntad divina, ¿no? Entonces el arquitecto tiene la voluntad de algo. De ahí, todavía no tiene ni idea de qué. De ahí pasa al mundo de Atzilut y piensa, bueno, quiero hacer algo, quiero construir algo, pero todavía no sé, una casa, un hotel, no sé, o sea, no tengo idea qué, pero es como la sensación del pensamiento difuso. Y después pasa a Briá y ahí dice, bueno, sí, lo que quiero construir es una casa. Ahí tiene nombre, tiene forma, tiene pensamiento concreto. Y después de ahí pasa hacia abajo al Olam Yetzirah, que es el mundo de la formación, y entonces empieza a hacer los planos de la casa, las medidas, va bajando ahí, cómo, ¿no? Cuánto tiene que medir cada parte, qué es lo que va a contener, esto sí, esto no, todos los planos, y al final en el mundo de Asia es donde materializa esa voluntad que nació en Keter, donde materializa esa voluntad. Esto es fundamental porque dicen los cabalistas, y también se lee en la Torá, en la sinagoga, cuando dicen Sof Maase Memahashavat Tehilá, el final de la acción está en el comienzo del pensamiento. Es importantísimo que lo que nosotros hagamos a nivel concreto en nuestra acción física, esa casa, llámese casa, es todo nuestro acto creativo, cómo nosotros nos movemos, sea reflejo, fiel reflejo de aquella voluntad, porque a veces en el camino nos perdemos y iba a hablar de cómo nos perdemos, pero capaz que lo hago en la próxima imagen. Pero entonces, antes de pasar a la próxima imagen, que recordemos, son varios mundos, el mundo de Adam Kadmon, el mundo de Atzilut, el mundo de Briá y el mundo de Yetzirah. El mundo de Yetzirah, que es donde está el juego, es donde nosotros trabajamos y es lo que vamos a ver ahora. Una cosa más que quiero decir, el árbol de la vida, los cabalistas lo llaman que es como un ADN espiritual. Entonces, dentro de cada mundo hay un árbol de la vida y dentro de cada sefirá hay otro árbol de la vida infinitamente, son fractales infinitamente a nivel macrocosmos, mesocósmico y microcósmico. Es como todo ese ADN se repite tanto a nivel cosmogónico como a nivel psicológico y a nivel físico. Entonces ahora vamos a entrar en el árbol de la vida psicológico. Vuelvo a tener la tentación de preguntar si yo tengo que ir diciendo lo que me va pasando, pero bueno, después me contarán. Este es el árbol de la vida psicológico. Gracias, Ine. Este es el árbol de la vida psicológico con el que trabajamos básicamente en Centro Tiferet. Entonces, ven que están las mismas sefirot, pero ahí están los nombres, ¿no? Los que le nombraba. Está en fonética, está también en el hebreo, y ahí, solo para nombrarlo, cada una de las sefirot está relacionada con un planeta. Hay algo muy, muy interesante que es trabajar también la astrología cabalística. Cada una de las sefirot también está asociada, como les dije, con un patriarca, con un personaje de la Biblia. Y como ven, les había hablado de las letras y los canales que se llaman netivot,
en hebreo, es una letra, ahí está, una letra del alfabeto hebreo. No vamos a entrar en eso, pero solo para que lo vean. Gracias que lo agrandaste. Son las 22 letras. Esto de Netivot es importante porque se le llama senderos y no caminos, porque la manera en que cada uno de nosotros conectamos una sefirá con la otra es una manera particular, única, nuestra, no es una forma general. O sea que cada uno de nosotros tenemos un árbol de la vida único, singular, y venimos a aprender determinada cosa que cada uno de nosotros tiene que aprender y que es diferente de lo que el otro tiene que aprender. Cada uno tiene su propio tikkun. ¿Se acuerda que hablaba del tikkun olam, de la reparación del mundo, y del tikkun atzmi, que es la reparación de nuestro propio tikkun, de nuestra propia alma, nuestra propia neshama, como se dice en Kabbalah? Cada uno de nosotros venimos a aprender algo. ¿Para qué? Para elevar conciencia, y a medida que elevamos conciencia, traen los cabalistas, que vamos entrando en lo que se llama Ashvaat Atzurah, en similitud de forma de cómo funciona el infinito, que es esa voluntad de dar. A medida que vamos creciendo en conciencia, vamos sintiendo cada vez más un placer, un deleite, un amor, que tenemos ganas de seguir aprendiendo para poder dar, para poder entregar, para poder compartir, así como lo hace el infinito. Entonces vamos a entrar ahora al árbol psicológico, que es este, y cómo funciona nuestra vida cotidiana, para qué nos sirve toda esta información. Entonces vamos a Keter. Keter es la corona, y dentro del mundo psicológico, la corona representa nuestro yo potencial. Fundamental. Es nuestro yo potencial. Todos nosotros tenemos una potencialidad que va hacia el infinito. Y que nuestra razón de ser es conectar con qué es lo que yo vengo a traer a este mundo. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy acá? Y poder caminar en la vida con esa luz que nos guía, que tiene que ver con el conectar con el propio don para poder potenciarlo, para poder desarrollarlo y para poder compartirlo. Yo vengo a compartir algo que es singularmente mío, y cada uno de nosotros tiene para compartir algo que es singularmente suyo. Entonces, Keter es el yo potencial y tiene que ver, como habíamos hablado a nivel cosmogónico, con la capacidad de conectar con el aquí y ahora, pero con el siempre querer más, seguir aprendiendo más, seguir compartiendo más, seguir dando más. Cada una de las sefirot, no voy a entrar en eso, pero lo quiero nombrar, tiene un desequilibrio y un equilibrio. La sefirá está en equilibrio o en desequilibrio, y entonces, ¿por qué tiene esto de la columna derecha y de la columna izquierda y del medio? Es como una danza. El árbol de la vida no está quieto, está en constante dinamismo y en constante movimiento. Entonces, a medida que voy contando, vamos a ir viendo cómo estoy. Voy a escuchar lo que dice Dafna, pero también cómo estoy yo en relación a esta sefirá, y a ver si estoy en demasía o me falta trabajar un poquito más. Está bueno eso, escuchar lo teórico, pero también ir escuchando nuestra propia emoción y nuestro propio cuerpo. Seguimos entonces ahí a Jochma. Jochma era la sabiduría, la conexión con la intuición. Y se acuerdan que es también la función padre en esto de la expansión, del dar, y abre la columna de la derecha, que es la columna del dar. Hay algo que quiero hacer énfasis acá, es que ven que arriba hay un triángulo, que ese es el triángulo de Keter, Jochma y Binah, que es el triángulo de la mente. Después hay un triángulo en el medio que tiene que ver con Gesed, Geburah y Tiferet, que es un triángulo que está hacia abajo. Ese es el triángulo de la emoción interna, que ya vamos a entrar en eso. Y más abajo tenemos el otro triángulo, que es el de Netzach, Od y Esod, que es el triángulo de la revelación de esa emoción, cómo se manifiesta. Entonces, arriba, volvemos ahí arriba, tenemos ese triángulo de Keter, Jochma y Binah. Abrimos la columna de la derecha a través de Jochma, que es la sabiduría, y es la intuición. Recordemos que eso es muy importante. De Jochma pasamos a Binah. Binah es la comprensión, el pensamiento concreto, madre, Eva,
la contención, inicia la columna de la izquierda que tiene que ver con la receptividad. A nivel de Jochma y Binah no hay materia, ¿no? Estamos en el nivel de la mente y es un nivel muy sutil, pero todo lo que va bajando está en relación, después cuando vamos a ver las sefirot de la emoción, están en relación con esta columna tanto de la derecha como de la izquierda. Y Da'at, que es la que une, ¿se acuerdan lo de la copulación entre Jochma y Binah? Da'at es la que trae la conciencia, y también Da'at dice que irriga todo el árbol, ¿no? Es como si fuera la sangre que irriga todo el árbol y que va hacia abajo, pero también vuelve la energía hacia arriba. Y es importante que Da'at esté siendo fiel reflejo de esa copulación de Jochma y Binah. Binah, que es el pensamiento concreto, esto es importante, tiene que estar al servicio de Jochma. El pensamiento concreto es la que viene a decirle a la intuición, contame cómo es, que yo le pongo nombre, que yo le pongo estructura, que yo lo sistematizo. Pero ¿qué pasa en este mundo materialista específicamente y donde ponemos demasiado énfasis en el pensamiento concreto? La Binah tomó el poder o está tomando el poder, entonces piensa que a través del pensamiento concreto, racional y lógico se puede controlar o definir cosas que nos exceden absolutamente. Entonces la Binah es una herramienta maravillosa siempre y cuando esté constantemente en copulación, como dicen, con la intuición. Bien. Keter, Jochma y Binah, mundo mental, pasa Dat, a partir de Dat empieza el mundo de la emoción, y la primera emoción que está en el mundo, en la columna, debajo de la columna derecha, es Gesed. Gesed es la energía que traen de la misericordia. Es, como está en la columna de la derecha, recuerdan que es la columna del dar. Y esta es la experiencia del dar infinito, ¿no? Es como querer expresar amor constantemente, dar, y es una maravilla. Ahora, el tema que es importante, que Gesed, a veces, cuando está en lo que se llama clipá, en desequilibrio, de repente la persona da, pero no toma en cuenta si el otro quiere recibir, o si el otro está para recibir, ¿no? Es como, bueno, el foco está en dar. Y también es importante porque tanto es Gesed, es en relación al dar al otro como a darme a mí mismo, a darme a mí misma. Entonces, de repente, la clipa está en doy demasiado al otro, pero no me doy a mí. Seguramente muchos de nosotros nos reconocemos como diciendo, pica, me parece que acá hay algo a ver, porque es muy común a veces, y más los que estamos en este mundo de que estamos en esta cosa de querer dar, que nos olvidamos de darnos. Entonces es importante el contrapunto de Geburá. Geburá, que significa fortaleza, fuerza, es la capacidad de poner límites y también la capacidad de recibir a nivel emocional, ¿no? Es como también poder decir no. Esto es fundamental. Gesed y Geburá son lugares ahí de aprendizaje importantísimo, ¿no? De cómo saber decir no y no sentir culpa, ¿no? Por decir no. A veces nos es muy difícil. Y a veces al contrario, nos paramos demasiado en decir no, y en límites, y no nos conectamos con esa capacidad que nos trae Gesed. Entonces tiene que haber ahí un fluir entre el Gesed y Geburá, entre el dar y el recibir, o entre el dar y el retener. Y después vamos a Tiferet, que le da el nombre a nuestro centro. Tiferet es traducido como equilibrio, armonía y belleza. Es a nivel de las emociones, y también conecta directamente con Keter. Vieron que está a través de edad, conecta con Keter. Es una de las sefirot que más conexiones tiene con todo el árbol. Tiferet es el equilibrio, armonía y belleza, y está relacionado con nuestro yo interior. Es lo que siento que soy. Es lo que siento que soy. Y acá en Tiferet también está la autoestima. A veces me relaciono desde un lugar
sumiso con el otro. Siento que yo no valgo mucho, ¿no? Entonces ahí el Tiferet está viciado, está enclipado, entonces como tengo que trabajar mi autoestima. Y a veces me conecto con el orgullo, ¿no? Y como que demasiado me paro en ese lugar y no conecto con la humildad. Entonces ahí es importante ir viendo cómo estoy en relación al dar, al recibir y a mi yo interior. Tiferet es mi yo interior, solamente lo quiero nombrar porque me parece muy rico traer eso. Mi yo interior, cuando Tiferet está en conexión con Jochma, está en relación con la función padre, que también tiene que ver con cómo me relaciono con mi padre o con quien ejerce la función padre en mi vida, que a veces es el padre biológico y a veces no es el padre biológico, ni siquiera es un hombre, puede ser la función padre, le puede haber ejercido una mujer, no pasa por el género, pero acá Tiferet es mi yo en relación a la función padre, y la función padre, desde este lugar de dar, lo que trae es la libertad. Es, vos hacé lo que quieras, sé. Tiferet en relación a Bina es cómo se relaciona mi yo interior con la función madre, con cómo me conecto con mi madre, puede ser madre biológica, o con esta función del contener, del retener, pero Bina en este sentido lo que trae es la seguridad. Es la seguridad. Entonces es muy importante que la libertad y la seguridad que nos trae Padre-Madre pueda sostener a mi yo interior para que esté en equilibrio. Seguimos bajando y a nivel de el triángulo inferior es el triángulo, como había dicho, de la expresión de la emoción, porque esas emociones son emociones internas. Y ahora, ¿cómo expreso? Entonces está Netzach. Netzach vieron que está debajo de Gesed, en la columna a la derecha, quiere decir, ya sabemos, que tiene que ver con el dar. Y Netzach tiene que ver con la expresión corporal, tiene que ver con la expresión del llanto, la expresión de la risa, la expresión del abrazo. También tiene que ver con la expresión a través del arte, de la música, de la danza, toda la expresión que no pasa por el pensamiento más como lógico de la palabra. Todo lo que no tiene que ver con la palabra es el yo corporal, es la expresión de Netzach. Y después seguimos en el rayo zigzagueante, recordemos, y ahí viene Hod. Hod es la expresión, Hod viene, no dije que Netzach era perseverancia, bueno, y eso, ¿no? Perseverancia y constancia y perseverancia. Ahí está, constancia y perseverancia. Y Hod tiene que ver con la expresión, pero a nivel de la palabra. Hod también se relaciona con esplendor, con Hod, esto es muy lindo, la palabra Hod viene del verbo lehodot, tiene la misma raíz que tiene que ver con el agradecer. Y acá a mí me encanta esta sefirá cuando está en midá, cuando está en equilibrio, tiene que ver con la posibilidad de agradecer, la posibilidad de poner en palabras, tanto oral o escrita, nuestra propia verdad. Y es importante que tanto Netzach como Hod estén en equilibrio, que no solo lo expresemos a través del cuerpo, sino que después podamos poner palabras a la experiencia para poder nombrar lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que pensamos. Cuando Hod está en desequilibrio, ahí está la mentira, o de repente el callar demasiado, o el de repente hablar demasiado, no para comunicar, sino para tapar. También sabemos y conocemos personas que son así. Bien, y entonces sigue bajando y ahí tenemos Yesod. Yesod es nuestro yo social. Así como Tiferet era el yo interior y Keter era el yo potencial, Yesod es el yo social que tiene que ver, Yesod es fundamento, es el fundamento. Vieron que todas las sefirot pasan por Yesod porque es cómo me relaciono con el otro. Básicamente tiene que ver también con la pareja, tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con todos los vínculos, de profesionales, vínculos de amistad, todos los vínculos. Y acá también está nuestro ego. El ego para la Kabbalah no hay que anularlo. El ego es una herramienta, es el yo social de cómo me muestro
es cómo me ven y cómo me muestro, siempre y cuando ese ego esté al servicio del yo interior, que a la vez esté al servicio del yo potencial. Que se utilice este ego como herramienta, como recurso que tenemos para poder, a través de mis relaciones con los demás, yo pueda reflejar en mi forma de hablar, de mirar, de conectar, de escuchar, reflejar lo que realmente siento que soy desde mi Tiferet. Entonces hay mucho, mucho para trabajar. Esto es un entrenamiento constante. Entrenamiento, vieron que la palabra amén viene de imun en hebreo, que en realidad que tiene que ver con emuná, que es confianza, emuná es confianza, y a la vez tiene que ver con entrenamiento. Es como esto de amén, es constantemente ir entrenando en estas cualidades para ir afinando, para poder ser vasijas de toda esta luz que viene del infinito. Y por último tenemos Malhut. Malhut es la conexión con la materia, es nuestra conexión con la materia. En principio, la conexión con nuestro cuerpo. Para la Kabbalah, nuestro cuerpo físico es un templo. Y esto es importante, no es que es lo espiritual y lo material por separado, no. En la conciencia Aleph, nosotros desde la Kabbalah vivimos que la materia es espíritu condensado, o sea, es la manifestación del espíritu en el cuerpo físico, en la materia. Y es también cómo me relaciono con todo lo material, con lo económico, con los objetos, cómo me relaciono desde el apego, lo utilizo como instrumentos para poder elevar la conciencia, o acumulo, o me peleo con mi cuerpo y no escucho lo que mi cuerpo me está diciendo y después aparecen síntomas, enfermedades, ¿no? Esto es muy importante, porque a partir de Malhut es donde se revela absolutamente en nuestra vida cotidiana, en nuestra acción, se revela todo lo que trae el árbol. Bueno, y para terminar, porque no sé cómo estamos en tiempo, ahí ya estamos ahí, sí, ya está. Bueno, para terminar, quiero contarles que cómo vivimos nosotros en Centro Tiferet esto del árbol de la vida. Seguí, bueno, bien, no importa, está perfecto. ¿Cómo vivimos en Tiferet esto de la experiencia del árbol de la vida? Centro Tiferet trabajamos muchísimo con lo que traíamos hoy de la conciencia Aleph, de la conciencia de unidad, donde si bien le damos lugar a todas las diferentes abordajes, corrientes para trabajar distintos abordajes terapéuticos, abordajes de crecimiento, cuanto más variados mejor, todo lo vivimos desde esa conciencia de que son diferentes maneras de manifestar esa misma unidad. A mí me gusta mucho traerlo del arco iris, que son diferentes colores que en realidad están reflejando la misma luz. Y nuestra frase es abrazar la diversidad desde la conciencia de unidad, que es esa conciencia Aleph que hablábamos hoy en Da'at. En Tiferet tenemos una escuela de Kabbalah viva, y donde ahí trabajamos todo, desde cursos teóricos, talleres, grupos de crecimiento y todo, pero la gran mayoría de lo que hacemos en Tiferet no trabajan, ni siquiera los terapeutas o los facilitadores o los docentes no trabajan desde la Kabbalah, ni conocen la Kabbalah, pero el espíritu que abraza todo es desde ese lugar, desde la Kabbalah. Eso es lo que sostiene todo nuestro accionar. Trabajamos muchísimo en círculo, porque es importante para nosotros entender que ya no es más el líder que está allá y entonces y que yo proyecto toda la sino que es en círculo, donde estamos todos sentados mirando hacia un fuego espiritual simbólico, que es eso que nos contiene, que es eso que no tiene nombre, no tiene espacio, pero que todos estamos contenidos en ese círculo, donde todos estamos aprendiendo, donde el otro es un maestro y también es un alumno, donde todo lo que trae el otro que no me gusta o que nos da miedo, rabia, tristeza, todo eso es abrazado
todo eso es integrado porque es el reflejo de algo que necesito vivir en mí. Es importante esto de la conciencia de unidad porque nada de lo que se ve en el afuera está alejado de cómo yo percibo esa experiencia. Y lo último que hacemos en Tiferet es trabajar desde el solo juntos, en comunidad, no solos. Entendemos que somos seres gregarios y que somos seres comunitarios y que crecemos juntos uno con el otro, trayendo nuestras vergüenzas, por eso traía hoy en el inicio, ¿no? Nuestras vergüenzas, nuestra fragilidad, nuestra posibilidad, mi vulnerabilidad con lo tecnológico, el no puedo. Todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco, todos estamos aprendiendo, todos tenemos que aprender y todos tenemos algo para dar, algo para enseñar y solo juntos es que vamos a lograrlo. Así que bueno, dicho esto, ahora sí me gustaría compartir, si podés, Gabriel, el video que refleja un poco lo que hacemos en Tiferet desde este espíritu que les conté. Centro Tiferet es un espacio de sanación e integración. Bajo nuestro lema Abrazar la diversidad desde la conciencia de unidad, desde hace más de 20 años abrimos las puertas a quienes resuenan con el anhelo de reconectar con su esencia. Tiferet es una palabra hebrea que corresponde a una de las 10 esferas del árbol de la vida de la Kabbalah. Representa el equilibrio, la armonía y la belleza, cualidades que inspiran y guían nuestro accionar. En nuestro centro conviven múltiples miradas y caminos de aprendizaje, propuestas holísticas que invitan a cada persona a encontrar la medicina que mejor acompaña su proceso, desde lo corporal, lo terapéutico, lo teórico, lo artístico, lo meditativo, lo reflexivo, lo amoroso y lo circular. Nuestra invitación es a conectar con la autenticidad, con la palabra y con el silencio, con el canto, con el llanto, con la risa y la mirada cómplice. Abrazar todo lo que somos, dándole espacio a cada expresión, a cada emoción. Hemos aprendido que el camino de la sanación es integrando nuestras luces y nuestras sombras. Para quienes somos parte, Tiferet es mucho más que un centro. Es un laboratorio vivo donde comprobamos día a día que es posible vivir en el amor. A lo largo de estos años hemos confirmado algo esencial. Para elevar la conciencia y construir el mundo que anhelamos es solo juntos. Una frase que nos inspira y nos recuerda una y otra vez la fuerza de lo humano y de lo colectivo. Hay un lugar para ti en Tiferet. Te invitamos a ser parte para seguir construyendo la comunidad que anhelamos. Te acompaño a caminar, todos juntos de la mano, yo te doy y tú me das, solo juntos como hermanos, solo juntos como hermanos, solo juntos como hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dafna. Eh,
Estoy casi sin palabras o con mucho que decir también. Si quieren me pongo acá, yo aquí. Que yo también necesito verme aquí al lado tuyo, como si estuviéramos acá al lado. Mm. Em, bueno, sí, como ves en los comentarios, mucha gente felicitándote, dándote las gracias, es hermoso. Y creo que ya entiendo perfectamente lo que decía Luis, tu esposo, miembro del comité de la SMN en español, Scientific and Medical Network en español, porque hay mucho en común de acuerdo a lo que busca la organización desde hace más de 50 años. Y esto, claro, digamos al principio uno podía sentir, pues eso es que es algo religioso y no. Realmente se nota que no es algo dogmático y de hecho está bastante relacionado con la naturaleza, con lo que es natural, la dualidad, madre, hombre, luz, oscuridad, y justamente buscar el equilibrio. Entonces, precioso que justo Tiferet esté relacionada al equilibrio, a la armonía, y que se abrace tanto la luz como la sombra, porque todos tenemos eso es lo natural y no debe verse como algo malo. Eh, y justamente eso también lo tiene la Scientific and Medical Network. No, no es aquí todo el mundo es bienvenido, no estamos favoreciendo alguna religión u otra o alguna tradición mística. No, todo es bienvenido y más bien miremos los puntos en común. eh, y veo eso, incluso está relacionado con lo indígena porque en lo indígena es muy importante el tema de la dualidad, de hombre, mujer, masculino, femenino, todas esas energías tienen que estar en equilibrio y se necesitan mutuamente. Entonces está maravilloso porque, porque digamos, otra perspectiva de algo que se puede ver en distintas, de distintas fuentes. Eh, entonces, muy, muy bello. Y por último, ya para darle el espacio a todas las personas que están aquí, a las personas que también nos están viendo por YouTube, eh, mencionar también cómo tú lo pusiste así como metáfora y eso, pero es que es bien diciente el hecho de compararlo con el cuerpo humano y el hecho de la creación y cómo se hace la reproducción. Entonces se necesita, claro, hombre-mujer y que los espermatozoides y que el útero, la vasija que contiene, que recibe y el que da. Y que siempre tiene que estar en constante equilibrio de dar y recibir, y que uno tiene, es uno dispuesto a dar, pero también a recibir y darse a sí mismo. Eso es hermoso y también está mucho en lo indígena, justamente pues de algunos grupos indígenas de la sabiduría de los Kogi, que hubo un evento sobre los Kogi que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. eh, Ellos hacen mucho énfasis en eso, en dar y recibir. Esto es un equilibrio y entonces tanto a nivel material como a nivel espiritual. Entonces, justamente hace poco, o de hecho en este momento estoy haciendo un proceso de eh, darles a ellos un agradecimiento por esa charla que se dio a través de otra persona, eh, Falk Parra, quien fue el orador, pero finalmente el conocimiento era de ellos. Y entonces yo me sentía en deuda. Y entonces le decía, Fal, me siento en deuda, me siento en deuda. Entonces al final, bueno, no, entonces pues demos algo a los mamos porque nos dieron su conocimiento y vamos a entregar algo a cambio. Entonces, entonces hermoso, muchísimas gracias, Dafna, Gracias. y Quiero decir algo en relación a esto que traes que me parece muy importante claro, y gracias por darme la oportunidad de decirlo. Yo creo que todos los maestros ascendidos de todas las tradiciones espirituales y milenarias, cuando conectan con eso, que no tiene nombre, la experiencia es
una, la experiencia es la misma, es esa experiencia que después, de acuerdo a la cultura, a las costumbres, a las estructuras mentales, a las creencias de las épocas, de los países y de donde provienen, van bajando como pueden esa experiencia y lo van nombrando de la forma que tenga que ver para que lo pueda entender la población de ese tiempo, de ese lugar, de ese espacio. Pero la experiencia es la misma. Estamos todos en ese mismo lugar. Cuando conectamos con esa totalidad, sabemos de qué estamos hablando y después lo vamos a nombrar para poder compartirlo con el otro. Pero me encanta que hayas traído estas tradiciones, porque nosotros siempre cuando hacemos empezamos con los grupos de crecimiento, honramos a todas las tradiciones. Y después entramos a los maestros ascendidos de la Kabbalah, pero primero que nada eso, ¿no? Porque es la única manera que podemos abrazar esa totalidad. Es fundamental esto que traes, así que gracias por haberlo traído, porque me había olvidado de compartirlo. No, y gracias a ti por aclararlo. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos que estamos todos hablando de lo mismo, solo que muchos le pusimos diferente nombre porque hablamos diferentes idiomas, porque estamos en diferentes contextos, pero sí, qué bello. Bueno, entonces ahora sí, pues le doy la palabra al público para que levanten su mano, como escribe aquí Gabriel, pueden levantar la mano virtual o escribir la pregunta también en el chat, como prefieren. Y entonces Raquel fue la primera en levantar la mano. Adelante. Sí, yo es que quiero, Dafne, lo primero reconocer todo lo que nos contó Luis tuyo, que ahora lo comprendo por qué no paraba de hablar de Tiferet, de su mujer. Es que no me extraña, no me extraña. Yo quiero honrar la energía que te anima y la energía que está en ti, porque qué maravilla, ¿eh? Eres un ejemplo vivo del árbol de la vida andante. Maravilloso. Gracias. Gracias, de verdad. Y yo, igual que dice Natalia, es que diversas culturas, diversas lo que sea, yo me he alucinado porque yo llevo 40 años siendo terapeuta y yo enseño esto a la gente en las consultas, que del 1 bajamos hasta la manifestación y luego Es nuestra tarea maravilloso, es es regresar. maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso, Entonces, es así, entonces, estamos hablando de lo mismo. Es lo estamos mismo. hablando de lo mismo y digo, ¿cómo puede ser? Qué fuerte que con otras palabras y yo a ver, yo me llamo Raquel, no soy judía Claro, y en Rachel, cambio, Raquel, pues algo tendré yo ahí porque digo, ¿por qué yo hablo de esto? Que todas las mañanas cuando me levanto, yo digo, Padre, Madre, uno, hágase tu voluntad. Todas las mañanas cuando me levanto. Entonces digo, madre mía, estoy ahí conectada con esa parte del Keter y claro. de la voluntad de Dios, etcétera, ¿eh? Muy fuerte. Me ha alucinado las cosas que has dicho porque me he visto como reconocida en cosas que hago, que digo, que yo me acuerdo, por ejemplo, también en algún momento he llegado a decir a mis alumnos, chicos y chicas, es que la realidad, la vida, es el orgasmo de Dios. Claro, claro, claro. Imagínate, ¿no? Y luego Claro, tú has dicho lo del padre, madre, cópula continua y tal y cual. Digo yo, claro. pues tal cual. O sea, es que Es, muchas cosas que concuerdan y digo, me encanta. O sea, es muy bello. Gracias porque ha sido una presentación magnífica. Me he encontrado muy vista y muy encantada con Luis, contigo, con Tiferet. Y yo, fíjate, esta misma mañana andaba con una compañera amiga que está aquí escuchándote también, porque la he metido en la SMN porque sabía que le iba a encantar estas cosas. Y íbamos paseando y cuando ella ya se fue con su perrito, yo me quedé sola. Era todo tan bello que dije, Padre, Madre uno, no me permitas nunca, nunca, nunca acostumbrarme a la belleza.
Ah, qué divino. porque veía todo tan bello que digo, el acostumbrarme a la belleza es dejar de ver, es dejar de experimentar te entiendo perfectamente el Tiferet, ¿eh? Tan, Ujú. tan bello, tan bello. Bueno, la pregunta o el comentario, porque me llamó la atención que en el Geburah, ¿vale? Parecía que las cualidades del Geburah eran disciplina, decía Ujú, disciplina. Y resulta que ujú. estaba en el lado femenino, mientras que en el contraparte, ¿ok? En la línea de unión, en el otro lado, estaba Yesed con la entrega y la misericordia, que Mm, me ha llamado la atención porque digo, ¿cómo puede ser que lo que nosotros entendemos como cualidades masculinas serían la disciplina y la constancia y la no sé qué, mientras que veríamos mucho más femenina la entrega y la misericordia? Entonces están como cambiados. mm. ¿Por qué? Gracias. Gracias por tu pregunta. Es un tema que a mí durante años me lo planteé también, cómo funciona esto. Pero en realidad, por eso yo a veces dudo si traer lo de masculino o femenino, porque a veces confunde un poco, pero era importante porque así nombraba lo de padre, madre, ¿no? Pero en realidad lo masculino es en tanto dar y lo femenino es en tanto recibir, como, viste, como el óvulo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con recibir, pero también le da un orden, le da una estructura, le da un sentido. Y hombre y mujer, en realidad, todo el tiempo necesitamos conectar con nuestra energía de dar y nuestra energía de recibir. Pero sí, desde el punto de vista de la Kabbalah, está puesto como el dar, como, por eso traía lo de los espermatozoides, es como la imagen de hacia afuera, porque tiene que ver con la potencia, con el encarar, con el dar, con el seguir, salir y en el amor también. Y lo otro es como, bueno, vamos a generar ahí un útero, una contención, vamos a darle un orden, vamos a retener, y tiene que ver con esa imagen de óvulo y después de útero que abraza, esto de abrazar. Pero sí, durante muchos años me quedaba con eso, y en realidad no hay, como no es hombre-mujer, es, bueno, dar y recibir, eh, y elegí nombrarlo de masculino y femenino porque quería decirlo de la copulación, pero sabía que de alguna manera iba a poder generar algún ruido. Te agradezco, Pila, la pregunta, pero quedémonos con lo del dar y con el recibir. Muy bien, Gracias, muchas gracias, de verdad, del corazón. gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu pregunta. Juan, adelante. Listo. Sí, qué tema más bello, ¿eh? Qué exposición más hermosa. Felicidades, felicidades a todos los presentes porque creo que todos recibimos algo esencial. A mí me ha llamado mucho la atención este tema final de engendrar y de concebir. Y yo lo veo en mi propia vida como que engendro vida, ¿no? Y también en mi vida me veo como concibiendo vida. Esas dos dimensiones que, que son una sola cosa, porque mientras yo engendro vida en mí mismo o en otros, al mismo tiempo, en el mismo instante, estoy concibiéndola. Y eso es una dimensión que va más allá de lo que podemos pensar, Mm, ¿sí? Es algo que, desde mi punto de vista y como yo lo experimento, sentirlo, es sentirlo. Es el lado ese que está más allá del intelecto, pero que es muy real y que no se puede negar porque se está sintiendo. Entonces, toda esta exposición va, desde mi punto de vista, a experimentarme a mí mismo como padre, madre, ujú. ¿no? En ese sentido. Y te lo agradezco infinitamente porque entendí muy bien esos términos bíblicos que fulano engendró a fulana o a fulano, ¿no?
y que fulana concibió, ¿no? A alguien, a un hijo, Ujú. ¿no? Pues aquí lo dejo porque seguramente hay más personas que quieren Sí, gracias compartir por lo algo. que traes. Quería agregar algo, ¿no? Porque todos somos creadores y esto es muy importante. Todos engendramos y somos creadores y en la Kabbalah traen que a medida que vamos entrando en esa vibración de la creación, nos transformamos en socios del creador. Socios del creador. Es como todo el tiempo estamos gestando. No es necesario gestar una persona para ser creador y para estar gestando una criatura o una criatura que sale a través nuestro, ¿no? Constantemente uniendo nuestro masculino, nuestro femenino interior para poder dar a luz algo nuevo y ahí haciéndonos socios del creador. Maravilloso lo que traes, Juan, y gracias, gracias, muchas gracias. Qué bello, Juan, muchas gracias. Bueno, no hay preguntas, estoy revisando aquí YouTube, no hay más preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Que nos quedan los últimos minutos, ¿hay tiempo para alguien más? Yo, si puede ser, A ver, sí, Raquel. Espérate, que no te veo. Me pareció escucharte, Raquel. ¿Quieres decir algo más? No. Pero Yo alguien tenía, sí, alguien habló. sí, alguien habló, no sé, bueno. Em, Mientras tanto, yo también tenía otro comentario de lo que mencionabas de en círculo, juntos, como que esa filosofía es bellísima también y está muy alineada con nuestra organización porque es la Scientific Medical Network, es una red. Yeah. Y Claro, realmente he visto que se trabaja en red. La idea no es algo jerárquico. Al que me lidera, guía, no lo llamo jefe, porque no me gusta el término, eh, pero, pero sí, entonces igualmente lo que estamos construyendo aquí en la SMN en español somos es un equipo y no, entonces Natalia es la que manda, no, yo no mando nada, yo recibo los inputs de todos y eso es muy, muy bello. es fundamental. Somos un tejido donde cada uno tiene que ocupar el lugar que le corresponde, que no es ni más ni menos importante, es el lugar que le corresponde siendo parte de la malla, de ese tejido, que cada Ujú. vez es como ir elevando conciencia y mirando el tejido que somos juntos y juntos elevar conciencia. Raquel. sí, es que se me cortó, no sé por qué, se me cortó la conexión. Dijiste una cosa, Dafna, muy interesante, que era que dentro de cada sefirot está, está todo el árbol de la vida, como si fuera un fractal. Eso me encantó porque eso habla de lo que en los años 70 se escribió un libro, no sé si recordáis, que se llamaba El universo holográfico. Entonces, claro, estás hablando, cuando hablas de un árbol de la vida dentro de cada sefirot infinitamente iterado, pues en realidad eso es un universo holográfico Claro, continuo. claro, claro, es que lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, así como funciona a nivel cosmogónico, funciona a nivel microscópico, es fractalmente, constantemente está funcionando eso. Y acá hay una cosa que quiero agregar que me parece importante cuando hablamos, lo que es arriba es abajo, vieron que hablamos a veces de, no lo traje en la charla, pero de imagen y semejanza. Esto sería la semejanza, ¿no? La semejanza en lo fractal, la semejanza. La imagen, fíjese qué importante. Las raíces en nuestro mundo, las raíces del árbol están hacia abajo, en la tierra, en el lugar donde no se ven, ¿no? Bien abajo. Y las raíces del árbol de la vida están en el infinito en Sof, allá arriba. También en ese lugar de secreto que no se ve, que no se puede
imaginar y tocar están allá arriba y nosotros somos el fruto. Y esa es la imagen, así como es arriba, es abajo, vieron que la imagen en el espejo nos vemos al revés. Bueno, las raíces están ahí y las raíces del árbol físico están abajo. Y la semejanza es esta fractalidad que funciona en todas las dimensiones. Es Qué maravilla, maravilloso. maravilloso. Y otra cosa que dijiste que también llamó mi atención, digo, qué barbaridad, si es que claro, porque conecto con muchas cosas. El Federico Fagin, hablando justamente después de tantos años él siendo un físico teórico, o sea, de cuántico, el tío, resulta que está hablando ahora de que la realidad es la experiencia. Y tú lo has dicho claramente. Entonces, digo, fíjate tú cómo un físico cuántico está hablando de que todo lo que es el campo cuántico y la experiencia no son los números, es la experiencia. Esa Por es la eso, realidad. por eso la unión, por eso es tan importante la SMN y la unión que decíamos de sabiduría y entendimiento, de la experiencia de la unión. Es ahí que elevamos conciencia y que podemos entender desde otra forma la vida toda. Qué maravilla. Gracias. Gracias Gracias. mil, cariño, Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Raquel. Bueno, entonces se nos acabó el tiempo, pero no se desconecten aún. Voy a a contar un poquito de cuáles son nuestros próximos eventos y luego ya ahí sí damos el cierre como tal. Entonces, aquí les comparto. En 15 días, en 2 semanas, tenemos Creando Lazos, que es el espacio como informal que tenemos en la Scientific and Medical Network en español. Es un espacio donde se comparten experiencias, ideas, ese no se graba, sino la idea es hablar, conversar con mucha naturalidad, de hecho sin temática, sino lo que salga de manera espontánea, creando conexiones y todo, claro, en un entorno de mucho respeto, empatía, confidencialidad. Entonces, para este espacio, como es así como más bien especial, sí invitamos a todos los que han sido oradores, que de hecho lo han hecho de manera voluntaria, como Dafna, entonces estarías invitada a Creando Lazos en 15 días y todos los siguientes, porque lo hacemos de manera mensual. A todas las otras personas que han colaborado, digamos, tanto de manera voluntaria o económicamente. Entonces, todos los que hicieron alguna donación, digamos, registrándose para este evento, automáticamente les llegará un correo. Si de casualidad no han hecho nunca en los 2 años de existencia alguna donación, pueden hacerla. Gabriel estará mandando o ya lo mandó el enlace para hacer una donación, no importa el valor, pero es para poder ingresar a estos espacios. Y el siguiente evento es que estamos celebrando 2 años de existencia, en que engendramos esta hija, llamémosla porque es la red, es la hija en español. Estamos celebrando, entonces vamos a hacer realmente un evento de celebración donde vamos a invitar a toda la comunidad a compartir, a participar. De hecho, para todos los que ya están registrados en el boletín, hoy se mandó el boletín. Miren el correo, revísenlo porque hay una parte donde pueden participar con sus comentarios. Queremos saber cómo qué ha significado, digamos, todas estas charlas, conferencias, los espacios de Creando Lazos, qué ha significado para cada uno de ustedes, si ha contribuido de alguna manera en su vida cotidiana, en su vida profesional, en cualquier aspecto pues de la vida y también de manera artística para los que quieren contribuir, no sé, con un poema, un baile, cantando una canción, lo que sea, porque queremos también que el arte, así como está en el árbol de la vida, el arte es muy importante, es parte esencial de la conciencia humana. Entonces, pues también invitamos cualquier contribución artística, pues que esté alineada con esto. Entonces, en ese correíto donde está el boletín, ahí está como ese formulario para que puedan ahí compartir con nosotros todas sus experiencias
y opiniones. Entonces, por ahora, estos son los dos eventos que tenemos. Todavía el de marzo todavía no lo he confirmado, pero pues en el siguiente boletín les estaremos informando quién se trata. Entonces, pues, bueno, muchas gracias. Aquí había una pregunta. ¿Dónde podemos asistir? Eh, En relación a... en relación a... Se está creando lazos, todos los que hagan una donación, les llega un correo diciéndoles el enlace en Zoom y esto. Y para el evento de celebración, todavía no hemos creado como en la página de registro, así como se registraron para este evento, todavía no la hemos realizado, pero si se inscribieron al boletín, ahí, o en la página web, o a través de nuestro canal de YouTube, eso ahí en nuestras diferentes redes, Instagram, Facebook. Ahí de alguna manera se enterarán de cómo poder participar y asistir al evento de celebración. Listo. Bueno, Dafna, ¿quieres unas palabras finales y nos despedimos? Agradecer, estoy muy feliz de lo que estamos construyendo juntos y de que existamos y de que estemos poniendo palabra y dándonos tiempo y espacio para poder hablar de todo esto que tan bien nos hace. Así que gracias infinitas de nuevo, gracias a Luis y gracias a la SMN, y gracias a la SMN, gracias Natalia por tu compromiso, tu entrega, tu responsabilidad, tu estar, tu presencia. Gracias. Gracias a todos. No, gracias a ti, Dafna, por compartir todo esto tan importante. Gracias a Gabriel, a Martina, a Diego, que nos han estado ahí ayudando tras bambalinas, a todas las demás personas, tanto del Centro Tiferet como de la SMN y SMN, que también permiten que esto se pueda realizar. Muchas gracias a todos y a nuestras familias, claro, también por estar aquí y permitirnos estar aquí. Y a todos los que están aquí con nosotros, que asistieron y los que están viendo la grabación, gracias a todos. Abrazos, que estén muy bien. Gracias.